Mi nombre es Francisca Muñoz Méndez, soy arquitecta de la Universidad de Chile. Me titulé el año 98 y bueno, actualmente soy directora de la editorial Sacabana, que es una editorial especializada en arquitectura. Y después de eso me fui a vivir a Holanda, a Rotterdam, por un proyecto familiar. Yo me dediqué en realidad a cuidar a mis hijas durante ese tiempo y bueno, a seguir viendo qué pasaba en Chile con la arquitectura, tratar de hacer y darme cuenta que en Holanda existen muchos medios de difusión, importantes instituciones de difusión de la arquitectura, bueno, importantes edificios también, y darme cuenta que lo que estaba pasando en Chile, yo desde allá no me enteraba. Esto fue como en el año 2004, 2005. Y bueno, ya de regreso en Chile, un poco indignada con que no sabía qué estaba pasando aquí, tuve la suerte de que en ese momento Paulina Villalobos, colega y compañera de universidad, era directora de la revista CA del Colegio de Arquitectos, y bueno, ahí le comenté mi rabia y Paulina me dijo, bueno, ¿por qué no armas el sitio web y nos ayudas también con los contenidos de la revista? Sí tenía una experiencia editorial antes que justamente la había tenido en la FAU. Trabajaba editando un boletín evasivo y nihilista llamado Jolote. Y era la experiencia bastante amateur, pero entretenida, y donde supe que era una imprenta, cómo funcionaba una imprenta, por ejemplo. Bueno, después ya la revista CA fue más profesional, fue más en serio, y darse cuenta que finalmente lo que tú editas o lo que tú decides, los temas que vayan publicados, quedan plasmados y queda un registro para siempre de lo que se está diciendo en ese momento. Trabajando en la CA tuve la oportunidad de colaborar en una exhibición que se hizo en São Paulo, donde se destacaban 9 obras de arquitectura chilena. Y bueno, desde la exposición desde Brasil nos pidieron que lleváramos 9 maquetas, cosa que era muy difícil, la verdad, hacer una maqueta de cartón que, bueno, que podía ser muy bonita, pero construirla era muy caro y además trasladarla. Y bueno, ahí se nos ocurrió una idea de hacer unas postales donde estaban impresos los planos de estas obras y tenían algunos cortes, algunos troqueles, que al plegarlos podías ver un volumen y entender un poco de qué se trataba esta obra. Entonces, después de vuelta de eso, en realidad, y al éxito de esta exposición, nos encargaron desarrollar maquetas en la misma metodología para la Bienal de Arquitectura del 2008. Y bueno, todo un concepto ahí de cómo se plegaban estas maquetas, cómo se armaban, y había toda una lógica que no quedaba muy en evidencia, porque de la exposición veías las maquetas armadas, entonces no sabías que se podían desarmar y volver a hacer un plano, y volver a guardarse, y volver a armarse, y sin perder ni una pieza. Entonces, con Christine Filchil, que es arquitecta, y Cristina Núñez, diseñadora, armamos un proyecto que le llamamos Desplegar. Lo presentamos al Fondart y nos ganamos un financiamiento para desarrollarlo en un formato libro. Y bueno, dentro de las condiciones aquí nos pedían que teníamos que tener una editorial. Fuimos a golpear puertas, la verdad nadie nos creía mucho esto, si no era un libro, en realidad son maquetas. Y finalmente hay una editorial, 8 libros, que creyó en nuestro proyecto y bueno, nos apoyó en realidad dándonos su sello. Y bueno, fue la primera experiencia de publicación. Y después de esta idea y de que publicamos por primera vez, sin ser editorial, en realidad pensé que bueno, lo único que nos faltaba era tener una empresa, tener la parte legal y armado como editorial, porque finalmente habíamos hecho todo el libro. Yo ya sabía cómo funcionaba una editorial y también había una falta y una falencia, no había alguna editorial que estuviera publicando arquitectura de manera independiente. Si bien existen muy buenas publicaciones acá en Chile, son bastante esporádicas y la mayoría están vinculadas a alguna institución. Entonces, quizás esta era una mejor manera también de democratizar la información y llegar a un público que no solamente es arquitecto. Entonces ahí es cuando ya nace el año 2011, la primera publicación, que
Además fue un lujo que el autor era Enrique Brown y nos hace este encargo, y él había sido premio nacional ese año, entonces premio nacional de arquitectura, así que partimos en realidad muy bien, muy bien. Por un lado hay un tema de la formación como arquitecto que se plasma en las publicaciones que dirijo, porque los temas son de arquitectura y me interesa mucho que, si bien el lenguaje de nosotros es bastante gráfico, también siempre, bueno, hay textos aquí vinculados, siempre estoy dentro del equipo, trabajan personas que son editores de estilo, por ejemplo, editores de textos, que revisan estos textos, que hacen que los textos sean fáciles de leer, que sean fáciles de comprender por un público diverso. Pero sin embargo, sí es muy importante mis conocimientos de arquitectura para saber expresar y transmitir lo que quiere decir el autor en estos libros, porque muchas veces el vocabulario del autor, yo lo entiendo, a veces muy técnico, a veces ni siquiera son técnicos, a veces son palabras que inventamos nosotros y que nos entendemos además, y que claro, esas palabras tenemos que transmitírselas a otras personas que no tienen idea y no entienden de lo que estamos hablando. Después de eso aparecieron otros encargos también, o sea, el tema editorial funciona, bueno, para financiarse funciona de distintas maneras. Y habitualmente lo que yo me he dado cuenta, y no solo en arquitectura, sino que en distintos tipos de publicaciones independientes en Chile, el ideal es, ojalá, tener un 100% financiado el libro antes de que se publique, ya sea con fondos públicos o con fondos privados. Y luego, o sea que incluso puede ser una venta en verde de un libro. Y luego, bueno, la venta del libro no significa recuperar una gran inversión. Principalmente eso es como lo esencial para poder publicar en Chile. La idea no es hacer grandes publicaciones ni bestseller que finalmente con la venta se financie una publicación. Entonces, hemos sido súper cuidadosos en la definición de los temas que se publican. No son más de 4 libros por año. El año pasado, bueno, publicamos 4 libros. Y bueno, eso también cuesta acotar porque finalmente aparecen un montón de temas interesantes, una deuda increíble de libros y temas por publicar. Y que bueno, finalmente hay que hacer una curatoría y una selección y enfocarse en ojalá no más de 4 libros al año. Pienso que eso también le sirve, o sea, sirve para que también el contenido y el producto mismo sea bastante interesante, muy cuidado y después también tenga una buena salida. Bueno, hay diferencias desde que comencé a publicar hasta ahora. Y bueno, y hay cosas que afortunadamente se siguen repitiendo. Lo que afortunadamente se siguen repitiendo es que a los arquitectos nos gustan los libros, que somos fetichistas, además nos gustan los libros bonitos y que muchas veces vamos a tener un libro con las intenciones de leerlo y finalmente no lo lees, pero lo tienes en tu biblioteca. Entonces esa es la parte que sí, se mantiene. A diferencia, bueno, también hay una típica amenaza de los libros, que son los libros digitales, que yo digo, bueno, para mí son otro formato de publicación, no es una competencia. O sea, la gente, a los que nos gusta el papel, nos va a seguir gustando el libro en papel, no es una competencia. Bueno, y eso también pasa, estos libros es bien difícil, los libros con imágenes y con fotografías es bien difícil que sean libros digitales por los formatos. Finalmente, claro, uno puede tener un libro en PDF, pero en el formato EPUB, que como para leer en una Kindle, por ejemplo, los libros de arquitectura, las publicaciones en las que hemos trabajado en general, a mí no me gusta que sean así, porque hay muchos planos, por ejemplo, donde se pierden las escalas, no sé, hay cuidados que van solo en el papel. Y de las diferencias importantes, creo yo, que hoy día la gente se está atreviendo más a publicar. Quizá, no sé, quizás lo que yo puedo haber apoyado en esto o haber influenciado un poco es en que finalmente sí, varias personas que nunca pensaron publicar, hoy día sí se atrevan a publicar, o no sé, o a crear incluso otras editoriales de arquitectura, que creo que todavía hay espacio para eso. En relación a las temáticas de lo que está pasando en la arquitectura desde antes y ahora, en general los libros que yo he publicado tienen más relación con publicaciones patrimoniales, o sea, de edificios o situaciones que pasaron y que no quedaron registradas en su momento.
Son pocas las publicaciones que tienen relación con algo que está pasando ahora. O sea, y eso también, bueno, es parte del valor de un libro, a diferencia de una revista. Una revista te habla de lo que está pasando este mes o en estos 2 meses y hay contingencias. Pero los libros pueden ser una radiografía del momento como también puede ser un registro. Y como había muchas publicaciones pendientes, la mayoría de estas publicaciones están más bien relacionadas con temas históricos. Que pienso que los diseñadores también lo tienen un poco, es en esto de poder proyectar, de poder imaginar en abstracto y concretar, y pensar y saber cómo va a quedar el libro, y imaginarme el libro en mis manos, imaginarme el libro que estoy sentada en una mesa leyendo el libro, o que no sé, estoy acostada en mi cama leyendo el libro. Pensar el papel, incluso el gramaje del papel, decir, no, este libro va a ser súper pesado. No sé, hay cosas que tienen relación con este pensamiento abstracto que sí yo creo que tienen relación con mi formación de arquitecta.